Bienvenidos colegas, mi nombre es Marina Mateu y soy la responsable de contenidos de este módulo que se llama Lectura y Escritura en Ciencias para la Escuela Secundaria. En esta oportunidad le presentamos un video para lograr a lo mejor una mayor aproximación que ustedes ya están acostumbrados a esta altura del postítulo con los coordinadores y los tutores, pero nos pareció oportuno que quizás en el comienzo del desarrollo del módulo ustedes pudieran tener claras algunas de las ideas fuerza de este módulo, algunos de los objetivos y también las consignas del trabajo final, para que con el desarrollo del módulo ustedes vayan viendo en qué medida las actividades que les proponemos forman parte de la construcción de ese trabajo final. Ustedes verán en el módulo mucho anclaje en el aula. Lo que tiene este módulo es que no los deja solos en la construcción de actividades, sino que siempre se les dan sugerencias y ejemplos para que ustedes puedan crear sobre ellas, innovar sobre ellas. Esta idea nos parece oportuna en un momento en que la virtualidad nos parece que nos deja bastante solos en el trabajo, pero ustedes tendrán permanentemente el anclaje de ideas en los anexos, no solamente en las clases. Entonces, por último, antes de empezar con la presentación de la estructura del módulo, les pedimos que usen y abusen de todos esos ejemplos, porque realmente estamos convencidos que les van a ser de mucha utilidad. Los contenidos de este módulo están muy relacionados con ciertos temas recurrentes en una reunión de profesores o en una sala de profesores. Es decir, con temas como la falta de vocabulario de los estudiantes, la forma en que escriben en sus trabajos prácticos o en las evaluaciones, que parecen más que están comunicándose por chat que tratando de responder algún tipo de preguntas que nosotros formulamos, el tema de la redacción o el tema de la comunicación, el diálogo entre ellos. Hay muchos de estos temas que tienen que ver con la oralidad y la escritura, que forman parte de nuestro diálogo permanente como profesores. Por eso hemos considerado 5 ideas fuerza en este módulo que en la diapositiva ustedes pueden estar leyendo en este momento. La primera idea fuerza está relacionada con que la enseñanza de las habilidades de la comprensión lectora y la producción de textos debería desarrollarse en todos los espacios curriculares con todos los formatos textuales y el vocabulario propio de cada disciplina. Esto me hace pensar que debo, como profesora en Ciencias de la Naturaleza, también hacerme cargo de lo que es la producción de textos y la comprensión lectora. La segunda idea fuerza dice: no hay ciencia ni aprendizaje sin expresión escrita o sin comunicación entre las personas, es decir, sin diálogo. A esto se le podría agregar que tampoco hay pensamiento si no hay comunicación, porque cuando uno piensa, habla con uno mismo. Por lo tanto, el lenguaje forma parte fundamental de lo que significa pensar, dialogar con otro, comunicarme y expresarme tanto de manera escrita como oral. La tercera dice: no se puede dar por sentado que aprender lengua en la clase de lengua y ciencias en la clase de ciencias resulta suficiente para que el alumno aprenda a hablar, leer y escribir textos de ciencias. Esto forma parte de estos temas que nosotros decimos que solemos escuchar y en los cuales solemos intervenir en cualquier reunión de profesores donde hablamos de la expresión y escritura de nuestros estudiantes. La cuarta dice: para aprender ciencias en clase de ciencias es necesario enseñar a hablar, leer y escribir textos, ya que estas habilidades aparentemente distintas no se pueden separar. Más allá de este pensamiento, de esta habla con uno mismo y de este diálogo, o sea, el habla con otro, el hablar y escribir en ciencias tiene particularidades que seguramente son distintivas de aquellas que tienen que ver con una redacción en lengua y literatura o con la construcción de un ensayo o una monografía que no esté relacionada con la ciencia de la naturaleza.
Finalmente, la última idea fuerza dice: aprender a leer y escribir los textos propios de las ciencias de la naturaleza es una herramienta fundamental para que los estudiantes, primero, continúen con su educación científica, o sea que finalmente sean más autónomos y regulen su aprendizaje, o sea, aprendan a aprender, y para que además los estudiantes alcancen niveles adecuados de alfabetización científica. Este último es un propósito que podemos encontrar en cualquier diseño curricular de toda jurisdicción de nuestro país. Vayamos ahora a la estructura del módulo. El módulo se compone de 6 clases. La primera se denomina el lenguaje que todo lo atraviesa. En esta clase vamos a identificar los principios teóricos que sustentan la propuesta de comunicación en ciencia. Para eso vamos a fundamentarnos en 2 teorías principales, como son las teorías de Vygotsky y de Brunner. Además, en esta clase se da cuenta de la relevancia de la transversalidad curricular del lenguaje y la comunicación en la enseñanza de todas las áreas y disciplinas. Reiteramos, en esta clase vamos a desarrollar aquello que tanto nos aqueja y nos preocupa en estas conversaciones entre profesores. La clase 2 se denomina lo que dicen las formas. En esta clase se plantean algunos de los abordajes teóricos desde lo que se puede estudiar un texto. Para ello vamos a desarrollar los modelos de Van Dijk y de Adam. Además se analizan textos a la luz de estos abordajes teóricos, es decir, de estos 2 modelos. Y se identifican los tipos de textos más utilizados en las clases de ciencias, como son los textos descriptivos, explicativos o expositivos, instructivos, argumentativos y narrativos, siempre desde la lógica de la clasificación de textos de Adam. La clase 3 se denomina leer en las clases de ciencias de la naturaleza. El tema de la lectura va a estar distribuido en 2 clases, la 3 y la 4, por eso la 3 se denomina primera parte. En esta clase se reflexiona sobre la importancia de enseñar a comprender textos. Además se analizan los factores que intervienen en la comprensión lectora, en particular las relacionadas con el lenguaje científico, que es tan distintivo de otro tipo de lenguaje. También se enfatiza en el hecho de que la comprensión lectora requiere de una planificación cuidadosa y de una puesta en práctica sostenida. Es decir, enseñar a comprender la lectura que hacemos no puede deliberadamente proponerse en una sola clase, donde proponemos un texto para lograr la comprensión lectora, y abandonarlos para que en otra próxima clase lean comprensivamente otro texto que propongamos. Esto tiene que estar planificado absolutamente por nosotros, en qué momento vamos a proponer textos para fomentar la comprensión lectora, tiene que estar sostenida en el tiempo y tenemos que lentamente tender a que cada vez sean más autónomos en esta habilidad que es comprender lo que leemos. Finalmente se analiza una secuencia de lectura guiada en el contexto del desarrollo de la comprensión lectora. La segunda parte de la lectura en clase de Ciencia de la Naturaleza corresponde a la clase 4, donde se profundiza sobre cuáles son las estrategias más adecuadas para mejorar la comprensión lectora en las clases de ciencias. Se reflexiona sobre el valor de los conocimientos previos de los estudiantes y el fomento de estrategias metacognitivas para la mejora de la lectura comprensiva. Además, se enfatiza sobre la relevancia de la formulación de preguntas que tiendan a la comprensión literal, inferencial y global del texto. Esto es otro de los temas recurrentes, ¿no? Nos quejamos de que nuestros estudiantes frente a un cuestionario se dividan, yo hago la 1, la 4, vos pasame la 5, y además rápidamente responden porque las respuestas se encuentran exactamente en el texto desde un punto hasta el otro. Esto tenemos que tratar de cambiarlo. Si bien podemos proponer este tipo de preguntas, también tenemos que tratar de formular preguntas cuya respuesta sea más inferencial, aquellas que los chicos dicen no está en el texto.
tenemos que enseñarles, que muchas veces está en el texto, pero algo tienen que poner de su conocimiento previo para terminar de construir la respuesta. Finalmente, se analizan distintos criterios de valoración y selección de textos para proponer a los estudiantes en el contexto de la construcción del conocimiento científico. La clase 5, como ustedes verán, la escritura en las clases de ciencia y naturaleza también va a estar dividida entre dos clases, la 5 y la 6. Entonces la 5 corresponde a la primera parte. En esta clase se reflexiona sobre la importancia de enseñar a producir textos en el ámbito de las ciencias naturalezas. Uno de los textos que más nosotros proponemos producir a los estudiantes son los informes de un trabajo práctico. Y este punto lo vamos a tomar y vamos a hacer un real énfasis en lo que es la producción de un texto como este. Además, se definen las funciones de la escritura de textos para entenderla como un proceso recursivo que conlleva distintas etapas. Se analizan las habilidades cognitivo-lingüísticas que se ponen en juego en las actividades de producción de textos. Y finalmente se reflexiona sobre algunas dificultades que los estudiantes pueden tener en el aprendizaje de las habilidades cognitivos-lingüísticas y damos recomendaciones para la enseñanza de estos textos continuos. La segunda y última parte de este módulo se encuentra en la clase 6 y en ella se enfatiza en el proceso de comunicación en la producción del conocimiento científico. Aquí es donde abordamos este conocimiento que los estudiantes plasman en un informe. Se aborda la escritura de informes de los trabajos experimentales. Aquí hay una serie de partes que característicamente tiene un informe de trabajo práctico, pero ponemos el énfasis en la enseñanza de la escritura de un informe de trabajo práctico, desde la elección del título, de la redacción de la introducción, el diseño del cuerpo central, la redacción de las conclusiones, todo esto relacionado con el aprendizaje de distintas habilidades cognitivo-lingüísticas. Y finalmente, en esta clase 6 se analiza la escritura de textos discontinuos. Todos los que estuvimos trabajando anteriormente son los continuos, pero ahora pasamos a estos tipos de textos que tanta relevancia tienen en los diseños curriculares, donde se formula la lectura y diseño de gráficos, esquemas, tablas, cuadros, etc. Es así como llegamos a las consignas del trabajo final. El trabajo final consiste en dos partes. La parte 1 está relacionada con diseñar una actividad de lectura para realizar con sus alumnos en las clases de ciencias de la naturaleza y analizarla a la luz de los marcos teóricos que fueron abordados desde la clase 1 a la 6. Y la segunda parte está relacionada con elaborar y fundamentar una actividad de enseñanza de escritura a partir de la lectura de una crónica de una clase que les ofreceremos oportunamente. Bueno, llegamos así al final de la presentación del módulo. Seguramente habrá otros videos, en la medida en que nosotros leamos en los foros que hay algunas otras inquietudes, algunas aclaraciones que querremos hacer más masivas que todas las aclaraciones que seguramente les hacen sus tutores. Así que entonces no queda más que decirles nuevamente bienvenidos y esperamos que lleguemos a un buen puerto, que más que la aprobación o la buena calificación en este módulo, es el acervo de ideas que ustedes pueden llevarse para aplicar en el aula y mejorar la enseñanza de las ciencias de la naturaleza en la escuela secundaria. Nos vemos.